Muy bien. Bueno, vamos a ir presentándonos. Mi nombre es Elizabeth Gottelf. Yo tengo el honor de coordinar un equipo integrado por Carmen de Cunto, que está por aquí, y por Ignacio Sandivaras, que también está por aquí, y por Nicolás Cacciarelli, que no nos acompaña hoy en esta actividad, pero que es parte del equipo docente de nuestro curso de Medicina Narrativa. Les cuento que este webinar de algún modo va a dar una semblanza general de qué se trata la medicina narrativa y cómo la trabajamos en la práctica, y alguna idea de cómo vamos a trabajar en este curso que empieza el 25 de marzo y que tiene una duración casi de un cuatrimestre, y que va a ser nuestra tercera edición. Y la idea es que sea un curso que nos permita también el diálogo interdisciplinario. Así que vamos a contarles algunas cosas que tienen que ver con la medicina narrativa, y también vamos a propiciar, en la medida de lo posible, entre todos los que somos, algún tipo de intercambio, que en este caso les vamos así pedir que habiliten micrófonos y cámaras. ¿Ahí hay alguien más que está por entrar? Sí, desde Bien, Alicia. muy bien. Estamos. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿hace mucho que no escuchan cuentos? Digo cuentos de esos de había una vez, ¿no? Cuentos de otro tipo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, me dice Daniela, sí. Bueno, entonces les voy a hacer una propuesta. Les voy a proponer que escuchen un cuento y después seguimos charlando. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces me voy a ir un poquito para atrás para que me puedan ver un poquito más de cuerpo entero. Bien. ¿Se ve y se oye bien ahí? Sí. Muy bien. Aquel dios tenía a cargo una ciudad tan pequeñita que le entraba en la palma de la mano. Era un dios responsable, así que siempre estaba atento a esa ciudad. Y todas las noches escuchaba quejas y ruegos y fastidio. Así que empezó a repasar sus deberes de Dios. Ningún grano se pudre en la espiga, ningún niño crece con enfermedades, no falta comida en los platos, no falta trabajo. ¿Qué les pasa? A pesar de tenerlos en la palma de la mano, no podía darse cuenta de qué le sucedía a su ciudad. Entonces decidió que para poder comprenderlos tenía que estar más cerca. Iba a bajar a la tierra. Ahora tenía que bajar con algún ropaje. Abrió el armario de los ropajes de animales. Jirafa no le parecía, león tampoco, oso, no. Abrió el armario de los ropajes de humanos y humanas. Decidió ponerse una piel de mujer, con un pelo larguísimo y una túnica, y bajó al pueblo. Cuando lo vieron llegar, se presentó, dijo: soy su diosa y vengo a ver qué les pasa. ¡Ah, diosa! Si fuera realmente una deidad, vendría montada en un carruaje, vendría ahí con unos enormes caballos, vendría con alas, sería un hombre. Como no le creyeron, empezó a buscar trabajo. Pero a ninguna mujer le permitían conducir un arado, mucho menos un carruaje, participar en el ejército, así que se recogió el pelo y se empleó haciendo tareas domésticas en una casa. La verdad es que sus empleadores eran muy correctos. El hombre salía a trabajar en el campo, la mujer hacía las tareas domésticas, los niños crecían sanos. Pero nadie sonreía, nadie cantaba, nadie jugaba, era un aburrimiento. A la noche se juntaban todos en el corral con los animales donde estaba más calentito. Las mujeres hilaban, los hombres estaban tratando de arreglar alguna herramienta o repasando lo que habían hecho en el día. Un silencio,
Un día ella, hilando como las mujeres, de tanto tedio, se puso a contar una historia. Cuando empezó a contar, los hombres dejaron de martillar y las mujeres seguían hilando, pero muy atentas, y los niños se sentaron alrededor de su falda y un bebé que andaba berreando por ahí hizo silencio. A la noche siguiente se acercaron los vecinos a escuchar por las ventanas y los niños a tirarle de la falda diciéndole otra y otra y otra. Y a la noche siguiente más gente y más gente y más gente, hasta que una mañana un joven se animó a repetir una de las historias. Bueno, más que a repetir, a recontarla, porque sacó un poquito de acá, agregó un poquito de allá, y a medida que iban contando historias, empezaban los juegos y empezaban las canciones, y cuando las mujeres tendían las camas, pensaban que estaban armando una tienda de campaña, y cuando atizaban el fuego, pensaban que estaban lanceando un dragón, y cuando se peleaban con el perro, pensaban que estaban peleando contra un tigre, y los hombres en el arado pensaban que estaban en un gran carruaje saliendo a recorrer mundos desconocidos, o que andaban por las nubes. Y a la noche cada vez eran más. Y el joven contó, y a la mañana siguiente recontó una mujer, y a la mañana siguiente recontó otro joven, y un niño, y otra mujer, y una niña, hasta que un día nadie sabía cuándo y dónde se habían originado las historias. Ese día, nuestra diosa, en su cuerpo de mujer, abandonó el pueblo. Y dicen algunos muy atentos que en la madrugada vieron partir a una mujer con el pelo suelto y caminando hacia las nubes. Esta es una versión oral y libre de un cuento de una escritora que se llama Marina Colasanti, de un libro que se llama Lejos como mi querer. El cuento se llama Con su voz de mujer. ¿Y por qué elegimos este cuento para iniciar este webinar? ¿Alguna idea? Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano física o la mano virtual que está en las reacciones. María Belén, ¿querías hablar? Apareció. No hay que decir nada muy inteligente, ¿eh? Pueden decir lo que piensen, lo que sientan, la imagen que les venga. Sí, Héctor, pero sacá, desmuteate. Tenés apagado el micrófono. Hola. Hola, Marcela. Sí, ¿Cómo estás? Héctor, ahora te escuchamos. No, quería decir que yo lo agarré tarde el cuento, así que no puedo decir nada. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como todavía estamos un poco tímidos y recién empezando, les voy a contar algunas cuestiones acerca de la medicina narrativa y vamos a volver en un ratito para ver qué les parece que tiene que ver este cuento que acabo de contarles con la medicina narrativa. Entonces, ¿bien la presentación? Sí. Bien. En este seminario que hemos dado en llamar la medicina narrativa prácticas en salud y conversación interdisciplinaria, lo primero que nos preguntamos es qué es la medicina narrativa y queremos compartir con ustedes algunas líneas. En principio que la medicina narrativa es un enfoque en la formación y en las prácticas en salud. ¿Por qué decimos un enfoque? Porque pensamos que la medicina narrativa no es una disciplina nueva, sino que es un enfoque para pensar nuestras prácticas y nuestros conocimientos, lo que ponemos en juego en la atención sanitaria, tanto en la medicina como en cualquiera de las otras profesiones que trabajan en salud. ¿Sí? Y este enfoque, tanto en la formación de futuros profesionales, en la formación continua de profesionales ya formados inicialmente, o en la atención, en la práctica clínica, ¿a qué nos invita?
a encontrar historias. ¿Dónde las encontramos a las historias? En la literatura, en la práctica cotidiana. ¿Y para qué buscamos esas historias? Para que nos ayuden a construir una mirada más integral del otro, de la situación, ¿sí? De todo lo que necesitamos para comprender una situación de enfermedad, para comprender a un paciente, para comprender qué pasa, más allá de los signos y síntomas a los que estamos acostumbrados a atender. ¿Para qué más? ¿Qué más nos permite este enfoque? Reflexionar sobre nuestra escucha e interpretación de estas historias. Como bien decía el cuento de Marina Colasanti, ¿sí? Ese Dios con voz de mujer o esa diosa, de algún modo empezó a contar una historia. Y escuchar una historia hacía que las actividades cotidianas de quienes escuchaban cobraran otro sentido y pudieran liberar su imaginación, pero cuando se animaron a apropiarse de la historia y la recontaban, no era la misma historia. Con lo cual, una historia nunca es única. Una historia tiene matices, tiene perspectivas, tiene miradas, y si podemos indagar en esas perspectivas, en esas miradas, en esos matices, seguramente encontraremos caminos de llegada al otro que nos permitan co-construir terapéuticas más integrales, terapéuticas distintas, ¿sí? Cultivar las sensibilidades que nos permiten que las historias sean procesos abiertos y vivos, esto un poquito lo que decíamos, ¿no? Si nosotros podemos escuchar más allá, escuchar las historias de quienes consultan por algún motivo en una consulta médica, en una consulta psicoterapéutica, en una consulta fonoaudiológica, en una clase, en un ateneo, ¿no? Si podemos escuchar mucho más allá, también podemos escuchar los gestos, también podemos escuchar algo que va más allá de la situación puntual por la que el consultante viene a la consulta, vamos a poder entender su situación y también vamos a poder estar abiertos a construir historias con el otro, ¿no? Una vez leyendo un artículo que se llama Humildad Narrativa de Sayatani Dasgupta, que es una pediatra del equipo de Rita Charon, una de las pioneras en la medicina narrativa, ella decía que por una afección que había tenido ella como paciente, había ido a un médico, le había empezado a contar y el médico le había dicho, yo ya conozco el final de su historia, ¿no? Y ella decía, ¿cómo puede conocer el final de mi historia si ni siquiera yo la conozco? ¿No? Entonces, esta cuestión de poder estar abiertos a escuchar y a construir y a indagar sentidos y significados. Este enfoque también nos invita a explorar distintas perspectivas de la historia, a escribirlas, a reescribirlas, a contarlas y a compartirlas para expandir sus sentidos. Y apreciar las historias y sus matices en diferentes formatos. Nosotros en la medicina narrativa usamos la palabra oral, usamos la palabra escrita, usamos la literatura, usamos la pintura, usamos la fotografía, usamos los audiovisuales, usamos los cómics, usamos los films, tanto en la formación y en los talleres, como eventualmente en la relación con los pacientes. También es un enfoque que al hacernos prestar atención a las historias, le da lugar al silencio y a la escucha activa. ¿Qué quiere decir la escucha activa? Esa escucha que nos permite estar absolutamente presentes en lo que está pasando, sin que se nos fugue la mente hacia atrás, a lo de antes o hacia adelante, sino estar presentes y que el otro tenga registro de nuestra presencia. Y también dar lugar al silencio, porque a veces las historias nacen después de un silencio, ¿sí? Cuando el otro siente que hay un silencio que lo aloja. Y hasta aquí estuvimos muy teóricos. No sé si Carmen o Ignacio quieren agregar algo más. No, está muy bien. Entonces, vamos a ver qué narrativas atraviesan la práctica en salud, las prácticas en salud. En principio, lo que tiene que ver con la teoría, ¿no? Esos grandes libros que estudiamos en la formación, ¿sí? Y si bien no tienen formato de relato, también son narrativas, aunque se pretendan virtuales, ¿sí? Son producidas en algún momento histórico, en algún contexto social, por un grupo de profesionales que forman una comunidad científica que la avalan, ¿sí? No es lo mismo si leemos un artículo en The Lancet que si leemos un artículo en cualquier otro lugar, ¿sí? En una revista con referato que en un diario donde se está divulgando algo que tiene que ver con la salud. Entonces, en ese sentido, aún
los discursos que parecen más asépticos, los discursos que llamaríamos científicos, también son una narrativa, y es una narrativa que cambiará también de perspectiva según el paradigma en el que se inscriba. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no entendemos que este discurso es una narrativa, parece que el conocimiento no nos pertenece y no fue producido por humanos. Entonces recuperar este discurso como narrativa hace que sea patrimonio de los humanos y por lo tanto los humanos y las humanas podamos modificarlo, contradecirlo, crearlo, que es lo que en definitiva busca el conocimiento científico, ¿no es cierto? La narrativa del paciente, de la paciente, ¿no? Cuando aparece un paciente en una consulta, lo primero que hace es contar algo, ¿sí? Y nosotros podemos prestar o no atención a esa historia. El otro día un amigo me decía, con cierto humor, que había ido a una consulta, le habían mandado a hacer una serie de análisis clínicos y le había dado el colesterol muy alto. Y el médico estaba mirando, mientras escribía en la computadora, su laboratorio, y dice, este colesterol está muy mal, usted va a tener que hacer actividad física, va a tener que cambiar su dieta, va a tener que adelgazar. Este señor es sumamente flaquito, ¿no? Entonces, cuando le dijo que va a tener que hacer dieta y va a tener que adelgazar, este señor dice, perdón, doctor, ¿usted me miró? ¿No? Entonces, también esta cuestión que tiene que ver con las historias y con cómo le prestamos atención a las historias, nos pueden sacar de la cuestión más protocolar o más general para meternos en la singularidad de otro, ¿no? Siempre contaba Paco Maglio, a quienes algunos de los presentes seguramente conocerán, que en su libro que se llama La dignidad del otro, él contaba que una vez tenía un paciente con una enfermedad dermatológica, que yo no recuerdo ahora su denominación científica, y él explicaba el diagnóstico, y le explicaba de qué se trataba y cómo se iba a tratar, y el paciente le dice, discúlpeme doctor, lo que yo tengo es un problema de dignidad. Desde que tengo esta enfermedad en la piel, y me descamo todo, y parezco monstruoso, mis amigos no me quieren abrazar, mis hijos no me besan, y me echaron del trabajo porque tengo un aspecto que no es adecuado para atender clientes. Y en ese momento, lo que cuenta el doctor Maglio es que se quedó pensando y le sugirió por qué no volvía a la consulta con algún pariente o con algún amigo de confianza, a quien también él pudiera explicarle qué es lo que le estaba pasando, de qué se trataba la enfermedad. Y a partir de ese poder compartir, y de que él pudiera hablar, los medicamentos que hasta ese momento no le estaban haciendo efecto, empezaron a hacer efecto, ¿no? Como una mirada más global, que no cambió el tratamiento farmacológico, pero sí cambió el efecto de ese tratamiento al poder contemplar desde las historias otras dimensiones de la enfermedad. Acá tenemos a Oliver Sacks, que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes conocen. Oliver Sacks era neurólogo, era psiquiatra y también era escritor. Hay una famosa película, que acá está el guión de la película, que era Despertares, que está basada en un caso real de él, que fue con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y Oliver Sacks escribía diarios y escribía relatos, y él decía, en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un libro que usamos mucho incluso con Carmen en las clases del curso, que cuando él tenía alguna situación que se salía de la norma o que se salía de lo establecido, una forma de comprenderla era escribirla, y al leer el relato podía encontrar otras dimensiones y otros modos de abordaje y otras preguntas que podía hacerse a sí mismo y hacerle también a los pacientes y a su entorno. The Doctor es una vieja película ya a esta altura, pero que de algún modo nos muestra que hay muchas películas. Esta Hipócrates es una más nueva, una serie que salió por Netflix, pero que si ustedes se fijan, en los últimos años hay montones de películas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con el mundo de la medicina, y en estos dos casos los protagonistas son médicos que cambian su mirada y su perspectiva a partir de una enfermedad propia o a partir de empezar, en el caso de Hipócrates, un residente que empieza a practicar y empieza a chocarse con el shock de la práctica en contra de sus principios éticos o de sus ideales en la formación. Medicina narrativa, escritura creativa. Esta es una revista colombiana, en otros países también hay movimientos de medicina narrativa, donde ya se trabaja con, como trabajamos en muchos talleres, con
la experiencia de leer literatura y de hacer escritura creativa, porque está bastante estudiado ya, más también desde las neurociencias, que cuando uno se mete con los personajes y puede imaginar y puede reescribir, desarrolla competencias narrativas, lo que llamamos competencias narrativas, a la escucha activa, a la posibilidad de imaginar, a la posibilidad de tratar de situarme en el lugar del otro y poder tener una comprensión más completa y más compleja de la situación para poder construir una mejor situación para la cura, si es que hay, para el acompañamiento, si es que no hay cura, ¿sí? Y todo esto nos ayuda a desarrollar, como recién decíamos, nuestra gran oreja en este caso, pero también escuchamos con la piel, escuchamos con los ojos, escuchamos con todos los sentidos, que nos permiten captar más allá del signo y el síntoma puntual de la consulta, o más allá de lo que aparece en la superficie, para poder meternos a construir con la biografía de otro. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer hasta aquí? Bueno, el comentario yo puedo hablar. Sí, cómo no. Pido permiso porque usted tiene nombre de reina y hay que pedir permiso. ¡Ay! No, pero no se preocupe por eso. Algún día le cuento la historia de mi nombre, que mi madre se peleaba con mi padre porque me puso nombre de reina. Bueno, está bien. No, lo que yo no sé nada de medicina narrativa. Me llamó la atención el título porque a mí me gusta la literatura, nada más. Pero, ¿cuál es el objetivo o cuál es la operativa de la medicina narrativa? ¿Se trata de un cambio de enfoque en la entrevista con el paciente? ¿Se trata de elaborar una historia con lo que nos cuenta el paciente? ¿Se trata de escuchar más al paciente? ¿Se trata de evitar imponer la propia historia de uno sobre la del paciente? ¿O simplemente es escucharlo un poco más y mirarlo y que no le pase como al médico ese que le aconseja adelgazar a un flaquito? ¿Cuál es la operativa y cuál es el sentido de la medicina narrativa? Esa es mi pregunta. Bueno, se trata de todo eso, Héctor, mejor no lo podría haber definido, digamos. La idea es que se trata de, primero, hacerse más sensibles, y para eso nosotros usamos como medio la literatura, la escritura, el cine, porque de algún modo lo que sucede con el paradigma biomédico es que en la formación pone sobre la mesa una formación sumamente técnica, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando empezamos un seminario de medicina narrativa con alumnos de 4º año de medicina y les preguntamos por qué habían elegido la carrera, muchos decían, porque me fascina la mecánica del cuerpo, ¿no? Y de golpe nos asombrábamos, digo, a ver, uno había esperado que digan porque quiero ayudar a otro, porque quiero asistir a otro, ¿no? Entonces, la medicina en su devenir de hacerse cada vez más científica, a veces lo que pasa es que se ha hecho demasiado técnica y ha olvidado los aspectos humanos. Entonces la función de la medicina narrativa es volver a rehumanizar los vínculos. Y depende de si estamos en un espacio de formación o en un espacio de clínica, se trata de todo esto, de no mecanizar la medicina, de volver a recuperar el aspecto artístico en el sentido no de hacer plástica y hacer literatura, sino artístico en lo que Donald John, que es un filósofo que habla de la práctica reflexiva en oposición a la práctica técnica, llama el aspecto del conocimiento talentoso, del conocimiento que no está en los libros, o del poder tratar de situar y poder leer un poquito esto. En la práctica ahora vamos a mirar algunas cosas. A veces simplemente tiene que ver con sensibilizarse para escuchar un poco más. A veces hay intervenciones que pueden tener que ver con contarle una historia al paciente. A veces hay intervenciones que pueden tener que ver con trabajar sobre la biografía. Rita Charón, que de algún modo es una de las referentes que empezó con el tema de la medicina narrativa, que es médica clínica y doctora en letras, decía que ella se empezó a dar cuenta, trabajando con estudiantes, que leyendo novelas complejas, trabajaba sobre la capacidad de empatía en términos de ver qué les pasaba con los personajes, y que después en la práctica indagaba sobre las historias, ¿no? Ella decía que cuando recibía un paciente nuevo, lo primero que hacía era preguntarle, yo voy a ser su médica, ¿qué le parece importante que yo sepa de usted?
¿no? Y empezaban a trabajar también sobre la historia biográfica. Ahora vamos a ver alguna cuestión de cómo se aplica en la práctica, pero me gustaría si Ignacio o Carmen, o tenemos por aquí a Ricardo también, que trabaja mucho con nosotros en la medicina narrativa, quieren agregar algo más a lo que yo he dicho hasta ahora, antes de darle la palabra a Daniel. No, estaba Daniel con la mano hace rato. No sé si quiere, ¿por qué no dejamos que acote Daniel antes de Bueno, seguir muy hablando? bien, entonces lo escuchamos a Daniel y después si, si ustedes quieren agregar algo más. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por este espacio. Muy claro el cuento y fundamentalmente por la utilización del lenguaje no verbal, que también es muy importante porque somos seres que tenemos cuerpo, mente, espíritu, psicoemocionales, en lo cual me parece que es muy importante que la consulta empieza cuando entra el paciente y le damos la mano. Y muchas veces la historia clínica pasa a ser un obstáculo cuando nos la ponemos delante y no miramos al paciente. Y justamente en la formación este tipo de cosas no son dadas muchas veces. Y lo llevo a la práctica. ¿Cómo sería en una consulta? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería en una consulta de la cual tan habituados estamos que duran 10 minutos a nivel a veces privado, que las clínicas obligan un poco a este ritmo y que a lo mejor no fuimos formados así, pero lamentablemente lleva a que ese ritmo lo llevemos y no miremos al paciente, basémonos más que nada en estudios y no en conocer la historia, el entorno del paciente, que muchas veces la solución, como comentó usted, estaba ahí, en conocer qué le pasa y qué quiere. Y empezar a hacer la historia clínica, que es lo que a veces nos olvidamos y nos vamos a que no hacemos un diagnóstico si no está un estudio de alta complejidad. Carmen, ¿querés comentar algo al respecto? Gracias, Daniel, por tu comentario, porque este comentario de la falta de tiempo y de la brevedad de las consultas surge siempre, siempre en todos los talleres que hacemos, en todos los cursos que hemos dado. Y en realidad es una realidad de los médicos y de todos los profesionales de la salud en general. El asunto es ver qué hacemos con él. Primero, yo creo que agregaría algo más a lo que dijo Héctor, que lo resumió perfecto, lo que es la medicina narrativa, pero es reconocer lo que nos pasa a nosotros como profesionales de salud. ¿Qué nos pasa? Desde por qué empatizamos más con un paciente y no con otro, o con un compañero de trabajo, o qué nos pasa con la profesión, ¿no? Y esto de los tiempos cortos, esto va en contra de por qué quisimos ser médicos, o enfermeros, o kinesiólogos, o lo que fuere, o odontólogos. Y el asunto es un poco eso, tratar de reflexionar sobre nosotros como personas, qué nos pasa, porque somos seres humanos, digamos, estamos con emociones diferentes cada día frente a cada paciente, y porque hay historias de pacientes que nos pueden gatillar a nosotros cosas personales también. O sea, el poder reflexionar, reconocer eso, nos va a facilitar, yo creo, el poder comunicarnos con el otro. Y por ahí en las consultas, si bien uno no puede abarcar todo de entrada, ¿no? Hacer todo lo que uno quisiera, por ahí hacer una pregunta puntual al paciente. ¿Qué es lo importante en esta consulta? Y abarcar eso nada más. Y para la siguiente volver a citarlo y ver cómo resolvemos el resto. Poner un orden de prioridad, yo creo. Es difícil, no es fácil. Aparte todo depende del lugar de trabajo de cada uno, las situaciones complejas a las que está expuesta la gente y nosotros mismos, ¿no? Por eso no nos tenemos que olvidar que nosotros somos otra persona, enfrente de otra persona. No somos insensibles a nada de eso. Al menos eso es lo que me pasa a mí, qué sé yo. Sí. Me hacía acordar, Carmen, esto que vos decías, a Irving Yalom, es un psiquiatra que también es escritor, y tiene escrito un libro que se llama Terapia a dos voces, donde él le propone a una paciente que no podía pagar la consulta que el pago sea que los dos iban a hacer una crónica, digamos, de cada consulta y que cada tanto tiempo iban a intercambiar las crónicas. Entonces, a los 6 meses del tratamiento, él le da sus notas a la paciente y la paciente le da sus notas a él. Y flor de sorpresa se lleva el médico cuando ve
que en las mismas sesiones lo que para la paciente era importante y era significativo no coincidía con lo que para él era importante y significativo. Y eso hace que gire totalmente la terapéutica, ¿no? Para empezar a pensar, bueno, ¿estoy escuchando con prejuicio? ¿Estoy escuchando desde un esquema tan estructurado que no me permite ver otras cosas? ¿No? Entonces, completando esto que dice Carmen. Ignacio, vos querías agregar algo. Yo quería escuchar el cuento de Carmen, Dale. por el tiempo que tenemos, porque es un cuento que escribió Carmen en sus prácticas y en sus pasillos del hospital. Y en sus... Así que si Carmen vos querés, trabajamos con ese cuento y la idea es que después charlamos ya como parte final de este encuentro, porque es lo que hacemos. Lo que proponemos es que resonemos, qué resonancias tenemos con estos relatos, con estos cuentos, que es un modo de desarrollar la medicina narrativa. ¿Te animás, Carmen? Bueno, Dale. ¿lo podés? Bueno, yo los quiero poner medio en contexto. Yo no escribo cuentos, ¿eh? Yo a veces escribo lo que me pasa con algunos pacientes, no es demasiado grande escribir cuentos. Así que seguramente en la audiencia hay muchos escritores y así que lo hago desde lo que me sucede con algunas situaciones o pacientes. No sé si esto, Eli, querés vos comentar. No, simplemente ustedes estaban preguntando cómo funciona la medicina narrativa. Entonces vamos a contar una experiencia de Carmen, que es pediatra, y que algo le pasó a ella con una niña internada sobre la que escribió este relato. Bueno, por eso se los voy a contar. Se llama El intersticio de Anita. Hace un mes que está internada y todavía sigue con fiebre. Ya pasó por 1000 estudios, muchos pinchazos, muchas transfusiones de sangre y otras tantas radiografías, de las comunes y de las más sofisticadas. Muchos médicos entramos a su habitación, la revisamos cuando nos deja. Hablamos con la mamá e intentamos conversar con ella. Pero Anita casi nunca responde. Pone cara de enojada. Se le acercan los cachetes y cierra la boca. Está de mal humor, decimos todos. Ella tiene 3 años. Está en una cama demasiado grande, atada a una tubuladura de plástico por donde gotean los medicamentos. A nosotros no nos puede ni ver. Cuando puede va a la sala de juegos. Allí se olvida de la habitación, de los médicos y de los pinchazos. Allí dibuja, escucha cuentos, se ríe con los sonidos que hacen los animales de juguete. Hoy entré a verla. Estaba en la cama como siempre, con fiebre y edematosa. Seguíla. Me asomé a la puerta y desde allí dije, uy, pegándome con la mano en la frente. Me olvidé mi patito de plástico que hace cuá cuá. Lo dejé en la bañadera de mi casa. Anita abrió más grandes los ojos como queriendo saber más. ¿Vos tenés un patito?, le pregunté. Me dijo que sí. Fui entrando de a poco a la habitación, hasta que me quedé al lado de su cama y le pregunté de qué color era su pato. Amarillo, me dijo. Y es chiquitito, agregó. Entonces es muy parecido al mío, le dije. Y seguí charlando con la mamá. La mamá de Anita parecía más serena que los días anteriores. Ayer por fin había aparecido un análisis positivo. Quizás todo sea por una infección, al menos eso parece. Yo tenía esa intuición, me dijo. Al menos ahora empezaron con antibióticos. Seguí conversando un rato más con la mamá, las dos sentadas sobre la cama a los pies de la nena. Cuando me quise despedir, Anita me dijo, quédate. ¿Querés que haga algo?, le pregunté. No, quédate, repitió. El intersticio de Anita es un pato de plástico amarillo y chiquito. Por ahí entré y me quedé. Y esto en realidad, no sé si seguimos o explico un poco cómo fue que... En realidad no es que se me ocurrió el patito así porque sea a mí sola. Lo bueno de trabajar en interdisciplina, como decimos, esta nena iba a la sala de juegos de internación, y en la sala de juegos hay psicólogos, hay narradores, y hay músicos, y en una de las charlas que tuvimos junto con una de las narradoras nos contó que esta nena tampoco se enganchaba mucho con distintos juegos, pero sí cuando aparecían juguetes con ruido, con sonido. Entonces ahí se me ocurrió hacer eso. Finalmente le compré un patito de plástico, de goma, y se lo regalé. Y es el día de hoy que no sigue siendo mi paciente, pero cuando la veo en el hospital de día me dice, vos sos la del patito, me dice. ya tiene como 7 años. Y lo que pude después de mucho tiempo
darle esto que escribí se lo pasé a la mamá, cosa que no me había animado inicialmente. Pero bueno, eso me sirvió para entrar en contacto con esta nena, que era una nena, como todos los nenes de 3 años, que no le gusta estar en el hospital, que no hay forma de, digamos, de que puedan aceptar algo así, y que entrando por el lado de, digamos, lo que a ella le interesaba, pudimos acercarnos. Eh, bueno, pero ese es un Bien. ejemplo. A mí me sirvió mucho para poder entender también a la familia y entender a toda la dinámica de esa familia. Bueno, a pesar de tu humildad, nosotros esperamos siempre tus cuentos, Carmen, porque qué mejor que escribir desde esto, lo que va pasando en estos momentos, en esos intersticios, en esos descubrimientos, ¿no? En la relación, en este caso, con esta pequeña y su madre. Así que esto, bueno, tenemos este último ratito de este mini taller, le decimos nosotros, que es un modo de presentar lo que vamos a trabajar ya en este curso que inicia en breve. Pero queremos preguntarles qué sensaciones, qué resonancias, qué impresiones, qué cosas les deja este relato de Carmen, también pensando en lo que es la medicina narrativa, no hay que saberla, simplemente las impresiones que ustedes van teniendo, ¿no? Bueno, ¿puedo hablar? Sí, claro. El cuento de Carmen es interesante cómo termina. Uno lo va siguiendo y no sabe exactamente dónde va. Y la palabra que a mí me llama la atención es el intersticio de la nena. Y eso me hace pensar en que a veces hay que salirse de la enfermedad, de los análisis, de la evolución, de los problemas, ¿sí? Y buscar un lugar de descanso, un intermedio, un intervalo. Y entonces, por ese lado, entrarle al paciente. Carmen pudo entrar al mundo de esa nena a través del patito. Y entonces, posiblemente eso puede usarse también como un ejemplo de lo que se puede hacer aún con un paciente adulto. Sacarlo del tema de su enfermedad y llevarlo a algo que le interese al paciente y que nos es común a todos, como un momento de bienestar, como, en fin, sacarlo del tema por un rato para que el paciente vea que el médico es también otro ser humano igual que él o ella. Sí. Bien, ahí está Daniel y también Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, estoy sin cámara, discúlpenme. No estoy en estrategia de ocultamiento, sino que descubrí que no me anda el video. Así que bueno, buenas tardes a todos. Bueno, algunos me conocen y ya saben que yo trabajo en el área de humanismo y comunicación, básicamente. Y sí, muy interesante tu cuento, Carmen, y también tomando como punto de partida la palabra de Héctor, pensaba y digo, no sé si hay que sacar, en este caso a la nena, de su mundo o de las barreras que puso, no me acuerdo qué expresión, que no fue esa, sino no era entrar en el mundo de la pequeña, sino que la pequeña trajo al médico, o en este caso a Carmen, o al profesional que fuera a su mundo. Yo creo que el paciente está siempre receptivo, el que tiene la mirada sesgada es el profesional. La persona está orgánicamente enferma, pero la persona no está enferma en su totalidad. De ahí que hay áreas sanas que se desarrollan en la música, en la lectura, y esa persona tiene todas esas áreas al alcance de la mano del profesional. Muchas veces es el sesgo de la mirada técnica, sesgada, reduccionista, lo que no permite contactar con las partes sanas de la persona, ¿no? Que también esas partes no solamente lo enriquecen, sino que también enriquecen la mirada del profesional, que creo que es el objetivo de la medicina narrativa. Entrando un poco más en algunos comentarios un poco más duros, el sesgo de la mirada está de base, es estructural a la construcción de la ciencia médica. La ciencia médica construye la disease, la enfermedad patológica, orgánica, objetiva, espacializable, medible, un nódulo de 0,3 por 2,1 en tal localización. O sea, hay una mirada objetiva que es inherente al saber médico y fundamental, así se construye, o sea que hay un gap de interpretación que es insalvable, porque el paciente lleva un discurso biográfico a punto de partida de un síntoma.
Y el médico reduce esa entidad, ese relato biográfico, a una entidad científica. Entonces, un paciente que lleva cansancio, fatiga, problemas laborales, problemas económicos, temor de no poder sostener su vida profesional, laboral y sostener su familia, el profesional puede decir estenosis mitral. O sea, ahí hay un montón de resonancias personales que quedaron de lado, ¿no? Sí. Absolutamente. Y hay algunos antropólogos, algunos no, puntualmente una antropóloga mexicana habla del malentendido de la cura. O sea, están hablando de lo mismo, y ya termino. Uno de cada mesa de la consulta. Uno está hablando de lo que le pasa biográficamente a punto de partir un síntoma, y el otro está reduciendo ese discurso para llegar a una entidad científica. Entonces, aparentemente hablan de lo mismo, pero la pregunta con la que cierro, ¿están hablando de lo mismo? De ahí ese entendido, esa frase paradójica de decir, la medicina, la relación médico-paciente es un encuentro narrativo, pero desde un desencuentro interpretativo. Porque hablan de lo mismo y no hablan en el fondo de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que justamente la finalidad de la medicina narrativa es rescatar ese discurso sordo que transita debajo de la vivencia del paciente y que está ahí al alcance de la mano, pero el médico tiene que tener la capacidad de poder echar el hilo, de pescar y rescatar ese intersticio que también, Carmen, describiste, por el cual vincularse de una manera más rica con el enfermo. Nada más, perdón si lo hice largo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no, por favor. Ahí, Daniel. Sí, bueno, yo también soy pediatra, así que me siento identificado con el cuento. Yo creo que es muy importante, y acá está demostrado también la tranquilidad y apertura que pueda tener el paciente, porque creo que coincide cuando ya realmente tenía la posibilidad de un diagnóstico y que tomaba antibióticos. Entonces, como al recibir antibióticos ya ahí parece que abrió un poco la perspectiva de escucha, porque quizás estaba en otra problemática que a lo mejor nosotros no sabemos interpretar, la preocupación del paciente. Por eso lo importante es mirar, observar, escuchar. Y también me queda lo de la interdisciplina, porque Carmen no solo se valió en lo que sabía, sino también al ver esos talleres, donde saber qué era lo que le gustaba, pudo interpretarlo. Entonces, también comunicarnos con otros colegas para no decir que nosotros sabemos todo, sino que es muy amplia la medicina y hay ciertas cosas que nosotros no podemos abarcar. Y a veces pedir ayuda no es una debilidad. Y también es lo importante de autoconocernos, ¿no? Hacer una autoevaluación nuestra de decir cómo estamos haciendo nuestra actividad día a día, ¿no? Claro. Sí, bueno, es decir, la verdad que vemos cómo nos despierta, ¿no? Como podemos seguir haciendo una cantidad de resonancias y de reflexiones que de esto se trata, digamos, un poco también esto de la sensibilidad, ¿no? Del patito amarillo es abrir esa sensibilidad donde no solamente estamos viendo o se van viendo valores o imágenes, sino que hay metáforas, hay un objeto, hay algo allí, una música, ¿no? Es decir, todo esto como permitirle a la psiquiatría, a la medicina, a la psicología misma, ¿no? A las trabajadoras sociales, como incluir esto, ¿no? Ahora en enfermería estamos dando un seminario de humor. Uno dice, ¿pero cómo un seminario de humor en enfermería? Pero es poder ampliar estos campos sensibles que permiten de que, bueno, de ahí ocurran estas cosas como lo que pasó con Carmen. Así que eso es... Bueno, quizás, Eli, vos querés contar un poco sobre... Quiero seguir un poquito más sobre esta cuestión que estaban trayendo. Cuando Carmen trae este cuento para trabajar, empieza también a trabajar sobre el concepto de intersticio, ¿no? Que alguien ahí dijo, ¿no? Y me parece que es interesante porque a veces en alguna literatura se opone medicina de la evidencia a medicina narrativa. Cuando nosotros decimos que es un enfoque y no hay una disciplina nueva, decimos que en realidad no tiene que ser una oposición sino un complemento. Y si uno piensa en la palabra intersticio y la definición, lo primero que aparece en el diccionario es del latín interstitium, que no nos dice más que el origen etimológico. Pero si seguimos buscando, encontramos hendidura o espacio por lo común pequeño que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Y si vamos a la biología, encontramos
espacio o hueco pequeño situado entre dos partículas, células u órganos. En humanidades, espacio para las relaciones humanas que sugieren posibilidad de intercambio distintas de las vigentes, y en ciencias sociales, específicamente de la mano de Castoriadis, habla de los huecos entre lo instituido, ¿no? Lo que en las instituciones ya está arreglado, ya está establecido, por donde se puede colar lo instituyente, donde podemos establecer algo nuevo, donde podemos inventar algo nuevo, ¿no? Entonces, como una misma palabra puede tener una multiplicidad de sentidos desde distintas miradas disciplinares, que si pudiéramos conjugar en lugar de pelearnos por ver cuál tiene razón, nos pueden dar una apertura a una mirada más compleja de la realidad y a abordajes que nos permitan entender mejor, comunicarnos mejor, preguntarnos, sobre todo con esto que decía Isabel, de si estamos hablando de lo mismo, o qué estamos dejando afuera, o qué estamos sesgando. La medicina narrativa, entonces, en lo que busca es hacernos sensibles a los puntos de vista, ¿no? Y una narración nos puede ayudar a comprender mejor una idea, a identificarnos con un personaje, un hecho, a evaluar una perspectiva, a tomar una decisión, a emocionarnos, a empatizar. Y como esto solo es un botón de muestra, lo que nosotros queremos contarles es que la idea es que vamos a desarrollar este curso con este curso que llamamos La Medicina Narrativa y sus aportes en salud, que por una cuestión institucional yo figuro como directora, pero digo que en realidad mi función es de coordinadora, yo soy pedagoga y narradora oral y ayudo a todos los profesionales del equipo a darle un formato educativo a estas experiencias que venimos haciendo en común desde hace bastante más de 10 años, y el cuerpo docente está integrado por el doctor Nicolás Cacciarelli y la doctora Carmen de Cunto, que son pediatras, y por el licenciado Ignacio Sandivaras, que es psicólogo, y que venimos trabajando juntos en el área de la medicina narrativa, con estudiantes de medicina, con estudiantes de enfermería, con residentes en la carrera de medicina, con residentes y médicos en formación en psiquiatría, y también con médicos en ejercicio que van haciendo talleres en distintos espacios de trabajo reflexionando sobre su práctica. ¿Cuáles son los contenidos sobre los que vamos a trabajar? Primero vamos a trabajar sobre qué es la medicina narrativa en forma un poquito más profunda, cuál es el origen, cuáles son las experiencias, cuáles son sus fundamentos. Vamos a trabajar sobre cómo incluimos los relatos biográficos y autobiográficos, ¿sí?, en la comprensión del paciente y en la interacción con el paciente. Vamos a trabajar sobre algo que alguno de ustedes, no recuerdo si Daniel o Héctor comentó sobre de qué hablamos cuando hablamos de historia clínica, qué pasa con el protocolo y qué pasa con el relato, cómo hacemos para que los textos técnicos, los textos literarios, sean miradas complementarias y los textos del relato oral y del relato escrito del paciente. Recuerdo una vez un psiquiatra con el que estábamos trabajando que me decía, durante no sé cuánto tiempo no podía encontrar el nudo de la cuestión de mi paciente hasta que un día me trajo un relato, un libro de poemas, y me dijo, doctor, se lo regalo. Y yo abrí el libro y en el segundo poema encontré el nudo de la cuestión, ¿no? Y a partir de ese poema pude trabajar distinto con esa paciente. El desarrollo de competencias narrativas, aquí llamamos competencias narrativas a la escucha empática, a la conversación, a la posibilidad de lectura y escritura. Carmen muchas veces dice en sus clases, leer una novela nos entrena para leer a los pacientes también son textos, los pacientes también tienen que ser leídos, y depende de cómo podamos leerlos e interpretarlos, es cómo podamos vincularnos y cómo podamos ofrecerles terapéuticas más adecuadas a su mundo singular, ¿sí? Y también vamos a hacer como algunas semblanzas sobre, bueno, si nosotros queremos empezar a desarrollar talleres de medicina narrativa con los equipos con los que trabajamos para poder empezar a desarrollar estas sensibilidades y ampliar las miradas, qué cosas deberíamos empezar a tener en cuenta. Y básicamente nuestra metodología es una metodología de taller porque pensamos que más allá de leer fundamentos teóricos, la medicina narrativa hay que pasarla por el propio cuerpo y por la propia experiencia. Las actividades comienzan el 25 de marzo y finalizan el 15 de julio. Vamos a trabajar con 2 talleres mensuales por Zoom, los sábados de 9 a 12, de acuerdo a un cronograma que ustedes van a ver en el programa. Y va a haber también actividades asincrónicas en la plataforma de la Escuela de Graduados de la AMA, donde vamos a discutir textos, vamos a mirar videos, vamos a pensar desde propuestas teóricas y también desde propuestas literarias.
Y por supuesto todas las clases y actividades van a quedar grabadas para que puedan volver a ellas más allá de la interacción en el momento puntual. Y finalmente, para quienes se interesen, esto va a quedar grabado, bueno, tienen el link de inscripción a los cursos, y solo nos queda agradecerles por los aportes, por la participación, y abrir estos últimos minutos a si alguien quiere compartir algo más, preguntar algo más, decir algo más. Sí, Marta, habilita tu micrófono, Marta. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo provengo de un campo que no es precisamente el de las prácticas de la medicina, sino de la filosofía, y en ese sentido estoy emparentada con una gran parte de la medicina narrativa en cuanto a las narraciones como plataformas que permiten disparar la reflexión. Y en el caso mío, mi preocupación por despertar el sentido crítico, el pensamiento crítico. Me parece muy importante lo que se ha planteado en este encuentro, en términos de que para mí la síntesis es que lo que procura es la humanización en la relación médico-paciente. Y en ese sentido me parece muy importante el señalamiento del rescate de la corporalidad, cosa que se ha abandonado en gran medida y que la tecnología, en cierta forma, justamente no ayuda, precisamente en ese sentido, porque pone distancias entre los cuerpos, a veces de manera virtual y a veces inclusive en las relaciones presenciales. Ya hay médicos que ni siquiera dan la mano, y por supuesto los casos que se han mencionado de escasez de mirada y escasez de tacto. Yo justamente he estudiado bastante la relación de las manos con el pensamiento. Elizabeth es testigo. Y en ese sentido creo que la mano tendría que ser nuevamente rescatada en todos sus sentidos, inclusive en el afectivo, ¿no? En la expresión emocional y afectiva. Pero también creo que importa, por contrapartida, la reeducación también del paciente, porque el paciente creo que se adapta a la fragmentación de la medicina y va solamente con su síntoma especial y no comparte el resto de los síntomas, inclusive de sus afecciones. Entonces, como estamos en el mundo de los especialistas, el paciente también se especializa en ir solamente por su particular síntoma especial. En ese sentido, no quiero robarles ningún minuto más, pero simplemente decirles que enhorabuena que se desarrolle la medicina narrativa, y en términos de lo que significa para la humanización de las relaciones, ¿no? Pero habría muchos temas para profundizar, por supuesto. En esto que decía Marta, a mí me gustaría agregar, y tomando también algo de lo que antes decía Isabel, es el profesional el que a lo mejor tiene que habilitar la palabra para desespecializar al paciente, ¿no? En este sentido de un profesional que tiene incorporadas competencias narrativas y que está sensibilizado, puede hacer a lo mejor esa pregunta que abre el campo de sentido y que hace que aparezca otra información que si no, no. ¿No? Me recuerdo como paciente frente a distintos profesionales, a algunos que les contaba muchas cosas y a otros que salía de la consulta y dije, no le dije esto, no le dije esto, no le dije esto, ¿no? Y ahí hay algo que pasa también en el vínculo que habilita el hablar de quién va a consultar o no, ¿sí? Bueno, por acá están pidiendo el link con la información, así que mientras escuchamos las últimas reflexiones, les copio el link. Ignacio, te paso la posta de la coordinación, así busco el link para copiar. Y quizás el tiempo, como decía, bueno, tenemos que ir cerrando. Vamos, quizás también una cuestión que en estos talleres, hoy es un formato de taller, pero lo que va a tener el curso es mucha navegación por mundos sensibles, le decimos nosotros, ¿no? De la literatura, de las imágenes, de la escritura. Realmente los cursos que hemos dado nos hemos encontrado con algo muy grato, que es como la implicación de todo el mundo estético, sensible,
diría poético, de quienes lo han hecho, desde la medicina. Así que quería contarles esto, ¿no? Porque, digamos, también la idea es que sea un lugar de lo sensible, de los cuerpos, de las miradas, a pesar de que estamos en la virtualidad, y uno dice, pero ¿cómo la virtualidad vamos a hacer la mirada? Y bueno, se logra, ya nos amigamos con esta virtualidad, porque aparte hay personas que pueden llegar al espacio estando muy lejos o sin posibilidad realmente de llegar a un lugar físico. Bueno, ahí me está mandando, da la manito ahí está, perdón, ahí está el link con la inscripción. Si ustedes hacen clic en este link, simplemente voy a compartir, van a entrar a esta página, que es la página del curso, y aquí tienen el programa completo, y si van hasta abajo, tienen el botón para inscribirse, ¿sí? Perdón, nos quedaba una manito levantada. Terminamos un poco con tu comentario, Isabel, porque ya el tiempo... Sí, perdón, si estamos fuera de tiempo, cerramos acá. No me voy a dar por ofendida. Cuando hablaba Marta, pensaba un poco, históricamente la Inentralgo, médico y humanista, decía que los elementos de la medicina son 4. La palabra, obviamente pongamos barra, el silencio, la escucha, palabra, silencio y escucha, la mano, la mirada y lo instrumental. Lo instrumental iba en último lugar. En este momento, lo instrumental está por arriba, sí, de la relación médico-paciente. Y trabajando en estudios, que yo lo estoy dando en mis ciclos, sobre el poder médico, hay una gran devaluación de la palabra. Primero a nivel social y cultural, el contexto sociocultural se devaluó la palabra. Pero en el campo médico, que es el que estamos hablando, la palabra del médico ha perdido el poder que tenía, ¿no? La santa palabra. Ahora, muy rápido lo voy a decir para sintetizar, o sea, en los cambios que ha habido en los últimos tiempos y en el modelo de paciente actual, ese paciente actual que llega googleado, informado, subinformado, o con información pero no con sabiduría ni conocimiento, aún desde su lugar de ignorancia, pero con datos que trae acumulados, coteja, audita la palabra del médico, coteja el juicio clínico del médico con la tecnología. Entonces, ahí la tecnología le ha jugado muy mal, perdón, me ha sonado el teléfono, discúlpenme el ruido. La tecnología ha afectado claramente la palabra médica. Y se da un juego muy, no me sale otra palabra que decir perverso, no es la palabra, pero no quiero perder tiempo en pensar otra. Muy difícil de zafar, de desentrañar, porque el paciente pide tecnología como forma de corroborar el juicio clínico, pero después se queja de la despersonalización a lo que la lleva la tecnología. Esa pérdida de confianza en la palabra, o sea, la tecnología hizo que el médico pierda poder porque se debilitó lo más sagrado, que es la confianza. La tecnología da poder, pero no genera vínculo. Puede haber medicina sin palabra, pueden ser anatomopatólogos, pero no puede haber relación médico-paciente sin palabra. Y la palabra hoy está devaluada en un juego, en una trama compleja, donde el paciente pide aquello que después lo termina dañando y siendo él mismo víctima de la despersonalización a la que lleva la tecnología. Por otro lado, esa tecnología, termino, es el reducto de poder que tiene el médico actual. Cuanto más especializado y en áreas donde impera la tecnología es el área de poder del médico. Pero es una trama muy difícil de salir, donde creo que la medicina narrativa y estas habilidades que promueven la comunicación podría sintetizar que es la búsqueda del rescate de la palabra. Bueno, ahí creo que esa fue la síntesis perfecta para esto, ¿no? La medicina narrativa va al rescate de la palabra, al rescate de la comunicación en general, como bien decían ustedes, de la palabra dicha, del cuerpo, de la palabra no dicha, y de todo lo que tiene que ver con comunicarnos de humano, humana a humano, humana, ¿sí? Ignacio, ¿querías decir alguna palabra para cerrar? No, de palabras. Sí, que muchas gracias. Bueno, ya la están conociendo Isabel, que es ahí como ya vieron, es una bobina de pensamiento, de trabajo, así que también ella está en este campo. Pero bueno, sí tenemos que cerrar y ya ven el entusiasmo, porque no es fácil cerrar algo donde tenemos todos ganas de seguir como tejiendo palabras y tejiendo emociones de lo que nos despierta este tema. Pero bueno, si nos encontraremos entonces, ya sea en este curso, o hay una jornada de medicina narrativa que vamos a dar en el Hospital Italiano en
en mayo también, donde va a haber escritores, escritoras, y donde, bueno, va a ser un encuentro para seguir nutriéndonos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar en este ratito, en este día tremendamente caluroso, que esperemos que, por favor, este calor en algún momento nos abandone. Y bueno, que anden muy bien. Ah, bueno, allá hay alguien que nos está engañando con un gorrito que está en el sur o no sé dónde, de estar disfrutando de cómo nos derretimos acá. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Y solo una palabra más, porque también está acá Ricardo, que es parte del grupo, que estamos empezando a conformar la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, que prontamente les contaremos un poquito más de qué se trata, donde la idea es profundizar y empezar a encontrar caminos de encuentro entre todos los que hacemos medicina narrativa en la Argentina, en distintos lugares del país, y poder empezar a intercambiar y a profundizar en este campo, con la ilusión de que algún día sea parte de las prácticas cotidianas y parte de los programas de formación. Así que bueno, esperemos les den ganas de más y nos encontremos prontamente en el curso. Gracias. Muchas gracias.